Estudio Juventud semana del 20 al 26 de enero de 2025. Tema: la mirada puesta solo en Cristo perfecciona la unidad y garantiza la recompensa. Lectura bíblica, 1 Corintios 3, 4 al 8. Introducción: la unidad entre los creyentes no se logra por un esfuerzo humano o por una simple organización, sino cuando todos compartimos un mismo enfoque, Cristo. La unidad verdadera y duradera solo se alcanza cuando nuestras vidas están centradas en Él, cuando nuestra visión está alineada con su propósito y voluntad. Cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús, no solo experimentamos una conexión más profunda con nuestros hermanos en la fe, sino que también recibimos la fuerza para perseverar en medio de las pruebas. En Hebreos 12:2, el apóstol nos recuerda: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta exhortación nos invita a mirar a Cristo con una mirada fija, sin distracciones, porque Él es quien perfecciona nuestra fe y nos da la capacidad de vivir en unidad. Cuando nuestra mirada se desvía hacia otros objetivos, hacia el mundo o incluso hacia nuestras propias dificultades, corremos el riesgo de perder esa unidad vital y la paz que proviene de Cristo. Además, al poner nuestros ojos solo en Cristo, no solo se perfecciona nuestra unidad, sino que se garantiza una recompensa eterna. La promesa de Dios es clara: aquellos que perseveran mirando a Cristo, y que mantienen la fe, recibirán la corona de vida. Es esa mirada constante a Él la que nos motiva a seguir adelante y a mantenernos firmes en nuestra fe. Al reflexionar sobre este tema, debemos preguntarnos: ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Estamos enfocados en Cristo, el fundamento de nuestra unidad y la fuente de nuestra recompensa eterna, o estamos siendo distraídos por las circunstancias, las divisiones o los problemas temporales? Al poner nuestra mirada solo en Él, encontramos tanto el fundamento de nuestra unidad como la garantía de la recompensa que nos espera. 1. La mirada en Cristo nos une como cuerpo de creyentes. Cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la misma mirada fija en Él, la unidad en la Iglesia se fortalece. La mirada en Cristo nos ayuda a ver a los demás no como individuos aislados, sino como miembros de un mismo cuerpo, con un propósito común y una misión compartida. Romanos 12:5, así que, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 2. Mirar a Cristo nos libra de las divisiones internas. Las divisiones y disputas dentro de la Iglesia surgen cuando los creyentes desvían su enfoque de Cristo y comienzan a centrarse en sus propias opiniones, intereses o diferencias. Poner nuestra mirada en Jesús elimina esas barreras, porque nos recuerda que nuestra identidad y propósito están en Él, no en nosotros mismos. Efesios 4:4, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 3. La mirada en Cristo nos da perseverancia en la prueba. En medio de las dificultades, si nuestra mirada está puesta en Cristo, encontramos la fuerza para seguir adelante. Él es nuestro ejemplo de perseverancia y confianza en el Padre. Mantener nuestros ojos en Él nos da la fortaleza para no rendirnos en medio de la adversidad. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 4. Mirar solo a Cristo nos transforma a su imagen. Al fijarnos en Cristo, no solo somos fortalecidos en nuestra fe, sino que somos transformados en su carácter. La mirada constante en su vida y ejemplo nos moldea y nos hace más semejantes a Él. Esto contribuye a una unidad genuina entre los creyentes, que refleja la gloria de Cristo. 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 5. Mirar a Cristo nos da paz en medio de la tormenta. Cuando nuestras miradas están centradas en las circunstancias, nos dejamos llevar por el miedo y la ansiedad. Sin embargo, cuando miramos a Cristo, encontramos paz. Él es el príncipe de paz, y su presencia en nuestras vidas calma nuestras ansiedades y nos da la serenidad para enfrentar cualquier situación. 1 Corintios 1:30, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual, de Dios, fue hecho sabiduría para nosotros, y justificación, y santificación, y redención. 6. La mirada en Cristo nos garantiza una recompensa eterna. Mirar a Cristo no solo perfecciona nuestra unidad y nos transforma, sino que también nos asegura una recompensa eterna.
La promesa de una corona de vida para aquellos que se mantienen fieles hasta el final es un aliciente que nos motiva a no desviar nuestra mirada hacia otras cosas. Santiago 1:12, Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 7. La mirada fija en Cristo nos da propósito y dirección. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, nuestra vida toma un sentido claro y firme. Él es el camino, la verdad y la vida, y al seguirlo, encontramos propósito y dirección para cada área de nuestra vida. Esto nos guía en nuestra misión como cristianos y nos mantiene enfocados en la meta. San Juan 14:6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Conclusión. Poner nuestra mirada exclusivamente en Cristo es la clave para experimentar una verdadera unidad como creyentes, vivir con propósito y obtener la recompensa prometida. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, solo cuando fijamos nuestros ojos en Jesús podemos encontrar la fuerza para permanecer unidos como cuerpo, superar las pruebas, ser transformados a su imagen y alcanzar la victoria eterna. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y al mirarlo, no solo somos edificados como individuos, sino que también fortalecemos nuestra comunión con otros hermanos en la fe. Además, al mantener nuestra mirada fija en Él, encontramos paz en medio de las tormentas y dirección para nuestra vida. Nuestra unidad y recompensa no dependen de nuestros esfuerzos humanos ni de nuestras circunstancias, sino de mantener a Cristo como nuestro único enfoque y propósito. Solo en Él hallamos la verdadera fuerza, la verdadera paz y la verdadera esperanza, y es solo a través de Él que podemos alcanzar la corona de vida prometida. Primer título. La carnalidad del creyente, manifestada en preferencias humanas, divide en la Iglesia. Versículos 4 y 5. Léase, 1 Corintios 1:11 al 13, 2 de Pedro 2:12. Introducción. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Iglesia de Cristo hoy en día es la división interna. Aunque somos llamados a ser un cuerpo unido en Cristo, las preferencias personales, las opiniones carnales y los intereses humanos a menudo crean brechas que desunen a los creyentes. La carnalidad, esa inclinación hacia lo mundano y lo temporal, es una de las causas fundamentales de estas divisiones. La Biblia nos advierte que cuando los creyentes actúan según sus propios deseos y no según el Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo se ve comprometida. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia en Corinto, dejó claro que la causa de sus divisiones no era otra cosa que la carnalidad que se manifestaba en sus preferencias humanas y en su incapacidad para vivir según los principios del reino de Dios. En 1 Corintios 3:3, Pablo señala, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Esta advertencia nos muestra que cuando los creyentes se dejan llevar por sus deseos personales o actúan según la carne, el resultado inevitable es la división. Las preferencias humanas, ya sean de liderazgo, doctrinas o maneras de vivir la fe, pueden causar rencores, envidias y divisiones en el seno de la Iglesia. En este tema, es fundamental reconocer que la verdadera unidad en Cristo no depende de las diferencias personales o de las preferencias individuales, sino de la plena sumisión al Espíritu Santo, quien nos llama a vivir en armonía, respeto y amor mutuo. La carnalidad nos aleja de esa unidad y nos aleja del propósito divino para su Iglesia, que es ser un testimonio de amor y reconciliación al mundo. Hoy, debemos reflexionar sobre cómo nuestras preferencias humanas pueden estar afectando nuestra comunión y división dentro de la Iglesia. ¿Estamos permitiendo que la carnalidad y los intereses personales nos separen? ¿O estamos dispuestos a someternos a Cristo para preservar la unidad del cuerpo? 1. La carnalidad genera divisiones entre los creyentes. Cuando los creyentes siguen sus deseos carnales y actúan según sus preferencias personales, en lugar de buscar la voluntad de Dios, surgen divisiones en la Iglesia. La carnalidad causa que los hermanos se enfrenten por cuestiones secundarias y no esenciales, destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. 2. La preferencia por líderes humanos fomenta la división. La iglesia de Corinto se dividió cuando algunos se alinearon con Pablo, otros con Apolos y otros con Cefas, dejando ver que su enfoque estaba en los hombres y no en Cristo.
Esta preferencia por figuras humanas en lugar de fijarse en el único fundamento, que es Cristo, genera divisiones dentro del cuerpo de la Iglesia. Primera a los Corintios 1:13, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 3. El deseo de reconocimiento personal causa conflictos. Cuando los creyentes buscan la gloria personal y el reconocimiento humano, se originan celos y contiendas dentro de la Iglesia. La carnalidad en el corazón lleva a los creyentes a competir por el liderazgo o la aprobación, lo cual socava la unidad y la paz. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. 4. La carne se enfoca en lo temporal, no en lo eterno. El creyente carnal pone su atención en las cosas materiales y temporales, olvidando que la verdadera unidad en la Iglesia no depende de bienes materiales o circunstancias externas, sino de un propósito eterno en Cristo. Esto genera conflictos cuando los intereses temporales sobrepasan los intereses espirituales. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 5. La falta de madurez espiritual alimenta la carnalidad. El creyente inmaduro, que no ha crecido en la fe, es susceptible a caer en divisiones provocadas por sus deseos carnales. El apóstol Pablo les recordó a los corintios que, aunque ya deberían ser maduros, seguían actuando como bebés espirituales, lo que alimentaba la división entre ellos. Primera a los Corintios 3:1, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 6. El Espíritu Santo es la clave para la unidad, no la carne. La unidad en la Iglesia solo se puede lograr cuando los creyentes permiten que el Espíritu Santo guíe sus vidas. La carne, con sus pasiones y deseos, causa disensión y separación, mientras que el Espíritu crea un corazón de unidad, paz y amor fraternal. Efesios 4:3, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 7. La verdadera unidad se encuentra en Cristo, no en preferencias humanas. El cuerpo de Cristo debe estar unido bajo el mismo propósito, glorificar a Dios. Las preferencias humanas, que se enfocan en personalidades, opiniones o doctrinas secundarias, dividen a la Iglesia. En cambio, cuando todos los miembros se enfocan solo en Cristo y su obra redentora, la unidad es perfecta. Primera a los Corintios 12:27, así que, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Conclusión, la carnalidad, manifestada en nuestras preferencias humanas y deseos egoístas, es una de las principales causas de división dentro de la Iglesia. Cuando los creyentes se enfocan en lo temporal, en sus intereses personales o en figuras humanas, se pierde de vista el propósito divino de unidad en Cristo. Las contiendas, celos y disputas surgen porque la carne busca el reconocimiento y la satisfacción personal, mientras que el Espíritu nos llama a vivir en humildad, paz y amor mutuo. Para que la Iglesia sea un testimonio poderoso del reino de Dios, es esencial que cada creyente se someta al señorío de Cristo y permita que el Espíritu Santo guíe nuestras relaciones y nuestra vida en comunidad. La verdadera unidad no se basa en nuestras opiniones, preferencias o en seguir a líderes humanos, sino en estar unidos en Cristo, el único fundamento de nuestra fe. Al poner nuestros ojos solo en Jesús y dejar que Él gobierne nuestros corazones, seremos transformados y unidos como cuerpo. Solo en Él encontramos la verdadera paz y armonía, y es solo por medio de su Espíritu que podemos superar la carnalidad y vivir en la unidad que Él nos ha llamado a tener. Segundo título. El hombre en sí mismo no es nada, puesto que el crecimiento de la obra lo da Dios. Versículos 6 y 7. Léase, San Lucas 17:10. Segunda a los Corintios 4:7. Introducción, en el camino de la fe cristiana, una de las lecciones más profundas y transformadoras que debemos aprender es reconocer que, por nosotros mismos, no somos nada. El orgullo humano tiende a llevarnos a pensar que nuestras habilidades, esfuerzos y logros son el resultado de nuestra propia fuerza y sabiduría, pero la Escritura nos enseña que todo lo que somos y todo lo que logramos es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, abordó este tema con claridad, recordándoles que ni el que planta ni el que riega tiene mérito en sí mismos, sino que es Dios quien da el crecimiento. La obra de Dios, en el corazón del creyente, no depende de la capacidad humana, sino del poder divino. Es Dios quien establece el propósito,
quien capacita a sus siervos y quien da fruto a cada esfuerzo que se realiza en su nombre. En 1 Corintios 3:7, Pablo nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Este versículo refleja una verdad fundamental: no importa cuánto nos esforcemos ni cuán capacitados creamos ser, el verdadero crecimiento espiritual, tanto en nuestras vidas como en la obra que realizamos, proviene únicamente de Dios. Cuando entendemos que el hombre en sí mismo no es nada, nuestros corazones se llenan de humildad y gratitud, y reconocemos que sin la intervención divina, todo esfuerzo humano sería en vano. Esto también nos libera de la competencia y el ego, pues entendemos que todos somos instrumentos en las manos de un Dios soberano que es quien realiza su obra en nosotros y a través de nosotros. El hombre no es nada sin la intervención de Dios. El ser humano, por su naturaleza caída y limitada, no tiene la capacidad de hacer nada que sea verdaderamente fructífero sin la gracia y el poder de Dios. En su soberanía, Dios es quien obra en nosotros y a través de nosotros. La humildad ante esta verdad nos recuerda que nuestra dependencia de Él es total. San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Dios es quien da el crecimiento, no los esfuerzos humanos. Aunque el hombre puede trabajar, sembrar, regar y enseñar, el crecimiento espiritual de la Iglesia y el avance del reino de Dios no dependen de nuestras habilidades, sino de la obra del Espíritu Santo. Todo lo que logramos es un fruto de su gracia y poder. 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 3. La soberanía de Dios sobre todo trabajo humano. El hombre puede planear, trabajar y esforzarse, pero es Dios quien establece los tiempos, el éxito y el propósito de cualquier obra. Toda obra que se hace para su gloria encuentra su cumplimiento en Él. Reconocer esto nos lleva a la obediencia y la confianza en su dirección. Proverbios 16:9, el corazón del hombre dispone su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 4. El hombre debe ser un instrumento en las manos de Dios. No se trata de lo que el hombre pueda hacer por su cuenta, sino de ser un instrumento disponible para que Dios obre a través de él. Nuestra disposición y humildad para ser usados por Él es lo que permite que su obra se lleve a cabo de manera efectiva. Efesios 2:10, porque somos hechos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 5. La humildad es la clave para reconocer que todo viene de Dios. Cuando el creyente es consciente de que, por sí mismo, no puede hacer nada, se humilla ante Dios. Esta humildad no solo nos permite reconocer nuestra dependencia total de Él, sino que nos permite ver cómo Dios se glorifica a través de nuestras debilidades y limitaciones. 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 6. La gracia de Dios capacita al creyente para su labor. Dios no solo da el crecimiento, sino que también capacita al creyente para realizar su obra. Toda habilidad, conocimiento o don espiritual es dado por gracia y para la edificación de su iglesia, siempre con el propósito de glorificar su nombre. Filipenses 4:13, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 7. El crecimiento espiritual es un trabajo continuo de Dios en nosotros. El proceso de crecimiento espiritual no es obra del hombre, sino de Dios, quien nos moldea y nos perfecciona conforme a su voluntad. El creyente debe permanecer en Cristo para que, a través de Él, reciba la formación necesaria para dar frutos espirituales. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Conclusión, al reflexionar sobre la verdad de que el hombre en sí mismo no es nada, puesto que el crecimiento de la obra lo da Dios, somos llamados a reconocer nuestra total dependencia de Él. Aunque el ser humano tiene la capacidad de trabajar, planificar y esforzarse, es únicamente por la gracia y el poder de Dios que cualquier obra espiritual se lleva a cabo y crece. Esto nos debe llevar a una profunda humildad, sabiendo que no somos nosotros quienes logramos los frutos, sino el Señor quien, en su soberanía, nos permite ser instrumentos en su obra. Dios es el autor y consumador de todo lo que acontece en el reino espiritual, y nuestra responsabilidad es permanecer en Él, ser obedientes a su llamada y permitir que Él nos use según su voluntad. La verdadera grandeza no se encuentra en nuestra capacidad o esfuerzo, sino en ser instrumentos dispuestos en las manos de un Dios soberano que es quien da el crecimiento. Tercer título.
Recompensa divina para los que trabajan en perfecta unidad. Versículo 8. Léase, Efesios 4:1 al 4, Apocalipsis 22:12. Introducción. La unidad es uno de los principios más fundamentales en la vida cristiana y en la obra de Dios. La Escritura nos enseña que la unidad no es solo un mandato, sino una bendición que lleva consigo grandes recompensas. Jesús oró fervientemente por la unidad de sus discípulos, sabiendo que en la armonía entre ellos se manifestaría el poder de Dios ante el mundo. En Juan 17:21, Él expresó, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad perfecta entre los creyentes no solo refleja el carácter de Cristo, sino que es un testimonio poderoso ante el mundo de la obra redentora de Dios. Cuando los cristianos trabajan juntos en unidad, no solo se fortalecen como cuerpo, sino que también obtienen la promesa de una recompensa divina. La unidad verdadera no significa uniformidad, sino una perfecta armonía basada en el amor y el propósito común de glorificar a Dios. En un mundo lleno de divisiones, la Iglesia que actúa unánime y con un mismo propósito refleja el reino de Dios. La Escritura también nos enseña que la recompensa divina no está limitada solo al esfuerzo personal, sino que es una bendición para todo el cuerpo de Cristo. La unidad no es algo que se logre sin esfuerzo, ya que implica sacrificio, perdón y paciencia, pero Dios promete recompensar a aquellos que se esfuerzan por mantenerla. En 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo exhortó a la Iglesia a ser perfectos en el mismo sentir y en la misma opinión, destacando que esta unidad trae consigo la bendición de Dios sobre la obra que se realiza. 1. La unidad refleja el carácter de Cristo. La unidad entre los creyentes es una manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Jesús oró por la unidad de los suyos, porque sabe que una iglesia unida refleja su naturaleza y testifica al mundo de su amor y poder. Cuando trabajamos en unidad, somos un reflejo de la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. San Juan 17:2, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 2. La unidad trae paz en el cuerpo de Cristo. La unidad es el fundamento de la paz dentro de la Iglesia. Cuando los creyentes viven en armonía, los conflictos y las divisiones se disipan, y la Iglesia se convierte en un lugar de paz donde se experimenta la presencia de Dios. Dios recompensa a aquellos que buscan la paz y trabajan activamente por ella. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 3. La unidad fortalece la obra de Dios. Cuando los cristianos trabajan juntos en unidad, la obra del reino de Dios avanza de manera poderosa. El esfuerzo colectivo, guiado por un mismo propósito, resulta en una obra fructífera que honra a Dios y extiende su gloria. Dios recompensará los esfuerzos conjuntos que se hacen en armonía para edificar su iglesia. San Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 4. La unidad promueve el crecimiento espiritual. La unidad en Cristo no solo tiene un impacto en la iglesia como cuerpo, sino que también trae crecimiento espiritual a los creyentes individuales. Al trabajar juntos en armonía, los miembros del cuerpo se edifican mutuamente y crecen en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Dios premia el esfuerzo por mantener la unidad con bendiciones espirituales. 1 Corintios 12:13, porque por el Espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. 5. La unidad aumenta la eficacia en la evangelización. Cuando los creyentes trabajan juntos en unidad, su testimonio ante el mundo es más fuerte. Una iglesia unida refleja el poder de Dios de una manera que impacta al mundo que nos observa. Este testimonio de unidad es una herramienta poderosa para la evangelización, y Dios recompensa a los que, a través de su unidad, extienden su reino. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 6. La unidad promueve la sanidad y restauración. La unidad no solo beneficia la expansión del reino, sino que también trae sanidad y restauración dentro de la iglesia. Los creyentes que viven en unidad están más dispuestos a perdonar, restaurar y edificar a aquellos que caen en pecado. Dios recompensa estos esfuerzos con su paz y su gracia. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 7. La unidad glorifica a Dios. Cuando la Iglesia trabaja unánimemente en unidad, se glorifica el nombre de Dios. La unidad es un testimonio visible del poder transformador de Cristo. Dios honra y recompensa a aquellos que buscan su gloria, porque la verdadera unidad en Cristo siempre apunta hacia Él, y no hacia los intereses personales. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Conclusión, la unidad en la Iglesia no es solo un mandato divino, sino una bendición que trae consigo grandes recompensas. Al trabajar juntos en perfecta armonía, reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio al mundo de su amor, poder y transformación. Jesús oró por nosotros para que fuéramos uno, tal como Él y el Padre son uno, porque sabe que una Iglesia unida no solo glorifica su nombre, sino que es un instrumento poderoso para avanzar su reino. Cada esfuerzo por vivir en unidad, perdonar, restaurar y edificar a los demás es recompensado por Dios, quien ve el trabajo realizado en su nombre. El crecimiento espiritual, la paz en el cuerpo de Cristo, la eficacia en la evangelización y el testimonio al mundo son solo algunas de las bendiciones que surgen de la unidad perfecta en Cristo. Es importante recordar que la unidad no es un esfuerzo superficial o artificial, sino una expresión genuina de amor y humildad, centrada en Cristo. Los que trabajan por la unidad en el cuerpo de Cristo tienen la certeza de que Dios honra y recompensa su obediencia y esfuerzo. Al final, la unidad no solo edifica a la Iglesia, sino que glorifica a Dios, quien es el autor y dador de toda bendición. Que, al seguir este llamado a vivir en perfecta unidad, todos los creyentes podamos experimentar la recompensa de su paz, de un crecimiento constante en la fe, y de una mayor cercanía con el Señor. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Años han pasado ya, desde el día en que creí, duras batallas libradas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, no es porque yo lo quiera, esto hace nada más, Señor mi Dios, que lo has querido así. Muchas